nos diga cosas, porque es la única persona que nos puede decir a quién creerle realmente. Bueno, las Sagradas Escrituras dicen pedir y se os dará, golpear y se os abrirá. Así que pues, preguntar, yo tengo mucho gusto en responder lo que se deba responder. A ver, mi amor, ¿quieres preguntar? No sé, es que a mí me parece difícil, ¿eh? Porque yo pues hasta ahora no me había interesado mucho en estas cosas, no me había interesado tener información, entonces a mí de un momento a otro es difícil, ¿no? Me voy a poder preguntar que si ya las cosas que me interesan de momento, sé que dependen en este momento de mí, entonces yo voy a preguntar, me digo qué, pero qué voy a preguntar. Pues maestro, claro que hay una inquietud muy grande que lógicamente yo la tengo hace mucho, mucho tiempo. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué papel desempeño yo? ¿O si tengo alguna misión o algo relacionado con ese lado? Son las preguntas vitales, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el objeto de mi existencia? Etcétera. Todo eso es muy importante. Claro está que sí, ¿no? Incuestionablemente hay que saber si se siente o no se siente, digamos, alguna inquietud de tipo espiritual, ¿no? Obviamente que si no sintieras tú ninguna inquietud de tipo espiritual no estarías aquí, ¿no? Eso es claro. Ahora bien, ¿por qué sientes la inquietud espiritual? Actualmente la sientes porque la chispa divina, la chispa inmortal, eterna, tu mónada, para hablar más claro, y en el lenguaje del Emnitz, tu mónada, dijéramos, está trabajando a la esencia, ¿no? Y por eso hay inquietud. Cuando la mónada no trabaja a la esencia, tampoco existe la inquietud. ¿Cómo puede sentir anhelos la esencia si la chispa divina no la trabaja? Ahora, la chispa divina trabaja la esencia cuando quiere la chispa autorrealizarse, llegar a la maestría. Pero si la chispa divina no quiere llegar a la maestría jamás, pues no trabaja a la esencia. Y entonces no hay inquietud íntima, interna. Ahora bien, en ti hay inquietud, señal de que la chispa divina te está trabajando, ¿no? Obviamente, pues, quieres saber si alguna misión hay en la vida, ¿no? La misma pregunta, pues, encierra una honda significación. Si no tuvieras visión específica definida en la vida, tampoco harías la pregunta, puesto que no puede existir un efecto sin causa, ni una causa sin efecto. Si existe la pregunta, es porque existe la misión. Si no existiera la misión, la pregunta no sería hecha. Ahora, si se quiere aclarar cuál es la misión, pues los mismos hechos lo están diciendo. Si observas cuidadosamente las relaciones que has tenido en la vida, todas las interrelaciones, podrás darte cuenta de que al combinarse con la gnosis traen un resultado. ¿Cuál? Divulgación de la enseñanza, ¿verdad? Entonces, obviamente, esa es tu misión, ¿no? Pero es claro que para poder trabajar con gran acierto es necesario conocer a fondo la enseñanza. Si tú divulgaras la enseñanza sin conocerla a fondo, pues no harías la divulgación en forma correcta. Entonces, se requiere que tú estudies la doctrina a fondo para que la divulgación sea correcta. Divulgar la enseñanza es pues tu misión y observa bien las características de tu vida y lo comprobarás, lo evidenciarás por ti mismo. Conforme vayas trabajando por la humanidad, irás cumpliendo también con el tercer factor, la revolución de la conciencia. Hay que trabajar con esos tres factores. Morir, sí, disolver el ego, reducirlo a cenizas. Nacer, sí, hay que crear los cuerpos existenciales superiores para lograr el nacimiento seguro. Y sacrificio por la humanidad, hay que ayudar, levantar la antorcha bien en alto, para iluminar el camino de otros.
Tú debes trabajar con ese tercer factor, la revolución de la conciencia. Y esa es tu misión. Esa, precisamente esa. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues sí, en este caso no es una pregunta, sino yo tengo un problema tremendo, claro que es un defecto, ¿no? Una pereza tremenda para leer, tremenda, tremenda, y eso se originó por un defecto físico de mala vista. Me gustaría mucho difundirla, pero en este caso me gustaría pedir, si es posible, un crédito, una ayuda, de que me den instrucción arriba, para aprender más rápido y para poder cumplir mejor la misión, porque dentro de ese, también ese tráfago mío de trabajo que es muy, muy, muy grande, trabajo demasiado, no me queda mucho tiempo. ¿Qué posibilidad habría que yo pudiera solicitar eso, de que me dieran instrucción rápida para, en beneficio de la humanidad? Se te puede dar, y tú puedes recibir instrucción, pero si no pasas sus conocimientos al cuerpo físico, al cerebro físico, ¿de qué sirve que te den la instrucción? Si no tengo conciencia aquí, no tengo conciencia en ningún plano. Y obviamente lo primero que tú tienes que hacer, antes de poder recibir esa instrucción, es despertar. Y tú lograrás el despertar eliminando tus elementos inhumanos. Eso fue lo que ahora necesitas hacer, es trabajar sobre ti mismo. Solo cuando logres eliminar esos elementos inhumanos, cuando transformes el subconsciente en consciente, podrás verdaderamente disfrutar de la iluminación y traer al cerebro físico, digamos, las enseñanzas de orden superior. Primero hay que trabajar sobre sí mismo, no te queda más remedio. Sí. Va a ser una labor posiblemente larga. Claro, primero tengo que trabajar en mí mismo y perfeccionarme yo para poder llevar el mensaje, porque si no me perfecciono yo, que llevo un mensaje mentiroso. Pues claro, necesitas, las cosas son correctas, mejor dicho, las cosas se deben hacer correctamente. Aquellos sujetos de psique subjetiva que dicen estar iluminados y que resultan dando enseñanzas a la humanidad, pronunciando conferencias, considerándose dioses, sin haber eliminado el ego, son verdaderamente, dijéramos, farsantes, o en el mejor de los casos, sinceros equivocados. Sí, claro. Esa es la cruda realidad de los hechos. Nosotros debemos ir a lo concreto, a lo claro, a lo preciso, sin vaguedades de los sin ambigüedades, sin incoherencias. Debemos trabajar con una lógica de tipo superior, ser exactos en nuestros conceptos, en nuestras palabras. Y ese ejemplo es una enseñanza. Eso es claro. Así pues, tú necesitas realmente, pues, morir para ser, eliminar los elementos indeseables, a fin de poder quedar iluminado. Solo así puedes recibir esa enseñanza y transmitirla a las gentes. De lo contrario, no es posible. Es un atentado. Sí. Lo que sí puedes hoy por hoy es ayudarnos, puedes a divulgar la doctrina, el cuerpo de doctrina, tal como está escrito en las obras. Ahí no se requiere que te metas toda la doctrina de jalón, un libro en unas cuantas horas, no. Más vale ir poco a poco, ¿no? Y comprendiendo a fondo lo que se va estudiando. Así, al darle enseñanza, se hace de una forma más fructífera, más consciente, mejor. En cambio, si uno se mete un libro a 500 kilómetros por hora y luego quiere repetirlo para darle enseñanza, pues va a hacer una labor mecanicista, ¿no? Cada palabra debe ser meditada, sometida a hondas reflexiones, comprendida íntegramente. Así pues, la información que vamos llevando a nuestra mente debe hacerse consciente. Esa es la manera de elaborar, digamos, el conocimiento superior en nuestra mente. Sí, día a día se está viendo que hay más interés por este tipo de enseñanzas en la gente, pero también uno puede apreciar que el tipo de enseñanzas que se están dando es por personas que no saben lo que están diciendo, sino que están especulando. Hay una tremenda especulación y un poco conocimiento de las cosas.
alrededor de todo. Por ejemplo, nomás, es decir, en casos como las relaciones con los seres interplanetarios, por ejemplo, no han dado exactamente la versión exacta, ¿no? Hace un tiempo, casualmente, iba oyendo un programa de radio en la emisora en la que yo trabajo, cuando se están viendo los platillos voladores, entonces comenzaron a entrevistar a un poco de personas sobre los platillos voladores. Entonces yo llegué a la casa y inmediatamente tomé el teléfono y llamé a la emisora y les dije que evidentemente había seres interplanetarios que estaban interesados en la Tierra, porque por eso se llamaba sistema planetario, porque era un organismo, un sistema, y que los desequilibrios que ocurrieran en el planeta Tierra afectaban a los otros planetas que formaban parte de este sistema nuestro, y que esos seres estaban interesados en acabar, por ejemplo, con las explosiones atómicas, con las guerras, con todas estas calamidades que lo único que estaban haciendo era perjudicándonos a nosotros y por consecuencia ellos querían venirnos a abrir los ojos para informarnos. Yo no sé, por ejemplo, yo me sentí en la obligación de llamar por teléfono cuando comencé a oír una serie de opiniones que no compartía para decirle eso a la gente. No sé si eso sea correcto o no sea correcto. Bueno, fue una, dijéramos, una actitud valerosa, ¿no? Y estuvo correcto, pero está que sí, estuvo correcto. No hay nada que objetar. Sí, en ese campo es en el que yo quiero servir, ¿no? Como tengo, a pesar de los fracasos aquellos que me cerraron algunas puertas, pues tengo todavía muchas otras abiertas. Y aprovechar esas puertas que tengo abiertas cuando tenga material o tenga algo. Pues sí, maestro, si usted me quiere, si usted me escribe a Bogotá, me dice sobre este tema, me interesa que usted escriba un artículo. Entonces yo cojo lo que usted me dice, la doctrina, y sin desvirtuar la base, la esencia, darle una presentación periodística y hacer un ciclo de publicaciones que me las han pedido, inclusive, pero no las he vuelto a hacer porque me acabó la gasolina, no tengo conocimientos. Interesante, se acabó el repertorio. Sí, se me acabó el repertorio. Entonces, como no tenía, si mis dos articulitos se me fue la luz, yo no voy a escribir nada. Si usted tiene cosas, usted me las manda y yo hago lo posible por darles difusión. Deben ser cosas lógicamente llamativas para que la gente las lea. Y hay muchos campos que, hay muchas personas que por ver una cosa llamativa, entonces se le puede meter para que ya converse con gente que está en la gnosis, con personas que están dando conferencias y pueden entrar al movimiento nuestro. Van, digamos, sí es un poquito como cuando vinieron los conquistadores con cuenticas y espejitos para los indios, ¿no? Pero ese es el sistema como hay que llevar a la gente. Bueno, en todo caso, en los libros hay material didáctico suficiente como para poder elaborar, dijéramos, ciertos artículos que podrían ser lanzados a los cuatro vientos, ¿no? Porque voy a decirte, como quiera que estoy escribiendo ahora y atendiendo pues tanta correspondencia, amén de todo el movimiento gnóstico internacional y nacional aquí en México. Realmente no me queda así mucho tiempo libre como para poderme dedicar a escribir artículos, así, ¿no? Pero sí existen las obras, y si tú quieres naturalmente cooperar, hay un material didáctico suficiente como para hacer artículos nuevos, ¿no? Antes de hacer un artículo sobre algo que yo lea suyo, que me parezca que se puede ser sutil de hacer un artículo, a mí me daría mucho miedo de pronto ya tergiversar las cosas, porque como tengo que darles una presentación diferente, porque no puedo hacer un artículo periodístico en forma pedagógica, porque no lo publican, porque resultaría insoportable, Sí. porque para eso están los libros, para no ir a calumniar a usted y al movimiento. ¿Quién me puede revisar eso? Es interesante, ¿no? ¿Quién me puede revisar eso? ¿Quién puede qué? Revisarme los artículos y decirme esto no se puede poner, esto se puede poner. Pues yo mismo, me los mando, yo te los reviso. Eso no es problema, ¿no? Eso no es problema. Absolutamente. Con el mayor gusto. Eso sí, sí, claro. Porque cuando yo escribí esos artículos, creo que era cuando todavía trabajaba en el vecino, sí, no.
No, ¿Ya ha salido? que el maestro Julio pues estuvo en Bogotá, Pero no, entonces estuvo. seres interplanetarios. Bueno, incuestionablemente, se ha venido hablando mucho sobre platillos voladores desde hace ya muchos años. Precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, los diarios del mundo entero se dedicaron a propagar a los cuatro vientos noticias diversas sobre los tales platillos voladores, sobre los ovnis, para hablar más claro. En aquella ocasión, yo dije en forma enfática que esos discos voladores eran naves cósmicas tripuladas por habitantes de otros mundos. Y así di la noticia en mi libro titulado El matrimonio perfecto, primera edición. Me queda pues la satisfacción de haber sido el primero en haber dado esa noticia al mundo. Las gentes no me creyeron, se rieron de mí, hasta me consideraron loco. Sin embargo, aquí y allá y acullá y por todas partes existen informaciones de gentes que han logrado ponerse en contacto directo con gentes de otros mundos. No quiero decir que el 100% de las noticias sobre platillos voladores sea perfecto. Existen naturalmente en la gente las costumbres titilescas, sujetos que se ríen echando a volar determinados globos iluminados, haciendo trucos, etc. Es obvio que al lado de la luz siempre están las tinieblas. Y dijéramos, entre lo solemne y lo ridículo no hay más que un paso. Sin embargo, no por esto pierde interés la cuestión de los discos voladores. Repito, entre lo sublime y lo ridículo, sí, no hay más que un paso. Debemos pues tratar de eliminar lo ridículo y buscar lo que hay de serio en esto de las naves cósmicas. Precisamente aquí mismo, en la ciudad capital de México, hallándonos en la Torre Latina, con el maestro Garga Cochines y su esposa, doña Lilia, vimos nosotros una nave cósmica. Entonces tomábamos café muy tranquilamente. Doña Lilia fijó su mirada en un punto del espacio y nos llamó la atención. Observamos y ciertamente vimos una bola metálica, una esfera maravillosa, flotando a poca altura sobre la ciudad capital de México y a corta distancia relativamente de la Torre Latina. Parecía clavada fijamente en el espacio, resplandecía con la luz del sol, pues nos hallábamos en pleno mediodía. Posteriormente la nave se fue alejando lentamente y después ascendió en forma vertical hasta perderse entre el cielo, entre el infinito. Así fue que fuimos testigos de un hecho concreto. Claro, si hubiéramos tenido en ese momento una cámara, habríamos podido fotografiar a la nave, pero no llevábamos cámara fotográfica. Otro día, sucede que Jacobo Zabludovsky, por televisión, se dirigía al pueblo de México y hasta se burlaba de los discos voladores.
después de que pasó, pues, la emisión. Entonces, unos jóvenes que estaban en la calle me llamaron la atención. Salí a ver de qué se trataba. Con gran asombro vimos una nave cósmica pasar sobre la azotea de mi casa. Se deslizaba lentamente en el espacio. Y los vecinos, aquellos que me habían llamado, no pudieron menos que reírse de Jacobo Zabludowski y de su escepticismo. Pues allí teníamos la nave todos ante nuestra vista. Aquella fue, dijéramos, deslizándose y por último ascendió verticalmente hasta perderse en el infinito. Maestro, ¿cuál es la función o qué vienen a hacer esos seres extraterrestres a la Tierra? ¿Qué misión tienen? Bueno, ellos se proponen ayudar a la humanidad en esta hora crítica que vivimos. Eso es todo. Pero continuando con relatos que a mí me constan, voy a decirte lo siguiente. En cierto día logré ponerme en contacto directo con gentes de una de esas naves cósmicas. La nave aterrizó en el desierto de los Leones, aquí en México. Yo me dirigí naturalmente al lugar del bosque donde la nave aterrizó. Tuve esta suerte de haberla visto. Y al acercarme, con asombro, pude evidenciar que estaba posada sobre un trípode maravilloso. Era una nave formidable, redonda, extraordinaria. Se abrió una portezuela y descendió el capitán, seguido de toda su tripulación. No tuve ningún inconveniente en dirigirme al capitán de la nave. Le dije yo, pues, desearía que usted me llevara al planeta Marte. Mi mona divina es el regente de ese mundo. Sin embargo, yo no he sido llevado allí personalmente, físicamente. El capitán guardó silencio. Después, continuó lo mejor. La tripulación toda se sentó en el suelo, en el pasto, dijéramos. El bosque de los leones, allí le decimos, se llama el desierto de los leones. Es desierto porque hay poca gente, pero todo tiene que ser menos un desierto, es un bosque, ¿no? Dos damas estaban entre la tripulación. Continué yo diciéndole al capitán: soy un escritor. Tengo la misión de ayudar a la humanidad. Si yo pido que se me lleve a otros mundos, no es, dijéramos, por mí, sino por la humanidad. Yo quiero que se me lleve al planeta Marte. A Marte, eso es allí nomás, me dijo el capitán. Como si se tratara de ir allí a Xochimilco. Allí nomás. Para él fue una petición, dijéramos, de muy pocas habilidades. Pues, continuando, seguí diciéndole, es que como soy escritor, quiero traer de esos otros mundos su cultura, su civilización, escribir para ayudar a la humanidad. La petición que hago no es propiamente para mí, sino para la humanidad. No soy un animal intelectual, soy un hombre y lo hago dijéramos, con la responsabilidad de lo que un hombre puede hacer una solicitud. No como la haría un animal intelectual.
sino como la hace un hombre. Es diferente. Guardó silencio. Una de las damas tomó en ese momento la palabra y dijo: si colocamos una planta que no es aromática junto a una planta que sí lo es claro que la que no es aromática se impregnará con el aroma de la que sí es aromática, ¿verdad? Dije: sí, eso es verdad. Dijo: bien, nosotros hemos acabado de llegar al planeta Tierra y vemos que aquí... dije: no, un momento, estoy yo en este momento olvidándome algo. Me dijo: lo mismo sucede con los mundos en el espacio, mundos que en el pasado andaban mal. Poco a poco se fueron impregnando con las vibraciones de los mundos vecinos. Y entonces, humanidades que iban extraviadas se transformaron y hoy marchan a tono con el grande de discos. Van muy bien. Pero nosotros hemos acabado de llegar en estos instantes al planeta Tierra y vemos que aquí no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando en este planeta? Fue la pregunta que le hicieron. Pues mi respuesta es que este planeta es una equivocación de los dioses. Pero luego, reflexionando, acabé de redondear mi respuesta en esta forma. Les dije: este es el karma de los mundos. Claro, aquellas dos damas asintieron con una venia. El capitán de la nave asintió. Todos estuvieron de acuerdo. Aquellos hombres y damas pues eran extraordinarios. Pude dar cuenta que eran verdaderos dioses con cuerpos de hombres, que no son profanos, comunes y corrientes, ni tampoco humanoides. Son dioses, repito, con cuerpos de hombre. Las mismas damas, que son grandes seres, dioses, con cuerpos femeninos, cuerpos de verdaderos seres humanos. Altamente científicos, gentes de conocimientos muy profundos. Volví a reincidir, a insistir yo en mi petición al capitán. Y le dije: yo quiero que me lleven ya, y hasta me agarré del trípode sobre el que estaba la nave ahí plantada, dispuesto a salir. Era muy de mañana, yo estaba dispuesto a irme. Pero el capitán me dio una respuesta que fue definitiva. Me dijo: en el camino y iremos viendo. Yo entendí la respuesta y sé a qué camino se refería él. El camino esotérico. Sabía muy bien, o supe muy bien su significado. Comprendí que se estaba guardando en este momento lo que llamamos nosotros la resurrección, ¿no? Una vez conseguida la resurrección, por la cual tiene que pasar todo un maestro de la blanca hermandad, cosa que ya está para sucederse. Entonces, ingresaré yo a ese grupo. También supe yo que esa nave es intergaláctica y que ellos son viajeros intergalácticos. Cuando hice la solicitud de Marte, la consideraron como una pretensión muy pobre de mi parte. Entendí que son hombres perfectos, dioses, repito, con cuerpos de hombres, criaturas inmensamente superiores a los humanos, dijéramos a los animales intelectuales que pueblan la faz de la evolución. Criaturas que estos animales intelectuales no son capaces de comprender. Es claro que estos homúnculos racionales juzgan mal a semejante clase de ser. No están debidamente preparados como para comprenderlo. El capitán se dirigió a su nave. Yo quedé muy satisfecho de la respuesta. Subió con su tripulación a la esfera aquella voladora
Me retiré a alguna distancia para no ir a recibir perjuicio por la radiación, y la nave se elevó desde el centro de aquel bosque hacia el infinito. Aquellos hombres son cobrizos, eran cobrizos, de estaturas de cuerpos medianas, delgados, provistos de una gran ciencia y de capacidades inmensamente superiores a las de los terrícolas. No vienen a causarle ningún daño a las gentes. Sencillamente ellos están estudiando el planeta Tierra y se proponen ayudar a la humanidad. Entonces ese día sé que voy a entrar a ese grupo y será para traer aquí a la Tierra pruebas sobre la existencia de vida en otros mundos, elementos minerales, vegetales y hasta organismos vivos que serán puestos sobre la mesa de los científicos. Escribiremos textos que haremos conocer públicamente, pero además entregaremos las pruebas sobre aquello que escribiremos. Entonces la mentalidad de las gentes se dirigirá a esos otros mundos del espacio. Se dirigirá porque, claro, por medio de nuestras obras y de las pruebas, las gentes lanzarán su mente hacia esos otros mundos. Atraerán, digamos, de forma magnética la radiación de esos otros mundos. Y así esa radiación impregnará aquí a este planeta. Es necesario que nuestra Tierra se impregne con la vibración de otros mundos. Atando pues cabos, esa es la conclusión. Lo que ellos hablaron y lo que yo hablé se une para formar un todo único. Así será como este planeta recibirá un gran beneficio. Claro, de todas maneras los cataclismos serán los cataclismos, pero la vibración quedará en la Tierra para formar un mundo mejor. Maestro, haciendo, yo no sé si la pregunta sea muy tonta, pero ese tipo de seres tenían una evolución, si la pregunta está hecha con evolución igual a la del Cristo, por ejemplo. Pues son hombres de orden superior. ¿Al Cristo? Hombres dioses, dijéramos, ¿no? No podríamos hacer comparaciones de ese tipo. Resulta que no conviene jamás hacer ese tipo de comparaciones. Sin embargo, podríamos, de todas maneras, asegurar que ellos sí tienen al Cristo cósmico encarnado, ¿no? Son seres de tipo superior. El Cristo, lógicamente, que nosotros tuvimos fue un ser cósmico también. El Cristo, propiamente dicho, es cósmico, universal, se manifiesta en todo hombre que esté debidamente preparado. El Cristo no solamente se expresó en Jesús de Nazaret, un día también se expresó en Quetzalcóatl, y se expresó a través de Krishna, y a través de Gautama Buda Sakyamuni, y a través de muchos hombres superiores como Hermes Trismegisto o el Santo Lama. Él siempre se expresa cuando hay elementos preparados, cuando hay hombres a través de los cuales pueda expresarse. Una esencia. El Cristo es un principio cósmico, Claro. está más allá de la individualidad, de la personalidad y del yo. Y es un Dios. Es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol. Eso es el Cristo. No podremos, dijéramos, definirlo diciendo eso ya. Pero sí es esa gente maravillosa que se expresa a través de cualquier Dios o de cualquier hombre. Siempre y cuando el instrumento sea debidamente épico. Así pues, estos habitantes de otros mundos con los cuales hemos podido ponernos en contacto son verdaderos hombres dioses en el sentido más completo de la palabra.
Las gentes quisieran atrapar dijéramos, a los extraterrestres. ¿Para qué? Para quitarles sus navíos, ¿no? Y armarlos después con potencial atómico, con el propósito de destruir ciudades indefensas. También podrían utilizar los terrícolas, esos navíos, para invadir a otros mundos habitados. Y claro, como resulta que estos extraterrestres son seres demasiado inteligentes y comprensivos, no se dejan atrapar. Y eso no les gusta a los terrícolas. Entonces prefieren los moradores de la Tierra, dijéramos, decir que los platillos voladores no existen, que esa es una alucinación, que esa es una fantasía, que etcétera, etcétera. Siempre hay un justificativo para todo en la vida. Y si un ser de esos llegaran a atrapar su nave, quedaría prácticamente imposibilitado para regresar a su sitio de origen. Sin pues, nave. Al ser atrapado, pues podría ser asesinado, ¿no? Se le metería a cualquier laboratorio con el propósito de saber de qué forma está hecho, ¿no? Y la nave sería confiscada, y luego al poco tiempo reproducida por millones en el planeta Tierra. Entonces ya nadie tendría seguridad ni de su vida, ni de nada. Y es que el hombre sí está en capacidad de reproducir una nave de esas. Podrían, descubierta la fórmula, hacerla. Y entonces tendríamos la tragedia, ¿no? Vendría la invasión, los terrícolas invadiendo a otros mundos. Sería el desastre, ¿no? Aún más las guerras se harían más espantosas, porque esas naves cargadas con potencial atómico serían más poderosas que los cañones ultramodernos, que los aviones ultrasónicos, etc. En una palabra, la humanidad utilizaría todo eso para el mal, y a los tripulantes de esas naves los asesinaría. Pero ellos, como son conscientes, como saben lo que son los terrícolas, no se dejan atrapar. Y eso quiere muy molesto a los terrícolas, que quisieran atraparlos, meterlos dentro de su propio criterio, encerrarlos en sus mazmorras, atormentarlos, despedazarlos en sus laboratorios. El bárbaro es bárbaro. Pero los extraterrestres comprenden muy bien lo que son estos bárbaros. Y si bien no les causan daño, no perjudican a nadie, tampoco se dejan atrapar. Y bien lo hacen. Muy bien lo hacen. Son gente de tipo superior, gentes que los terrícolas no han comprendido ni comprenderán nunca. Señor, ¿recuerda que lo leímos en el periódico? Que lo montaron en una nave y le dejaron ver es que con unos aparatos su casa y todas esas cosas lo pasaron, y con unos aparatos especiales podía ver su casa y su hogar y todo. Y después dio testimonio. No, y él decía una cosa interesante, era que ellos tomaban alimentos de la tierra para fabricarlos, ellos. Y pagaban la forma como llevaban el alimento fertilizando la tierra. Decía este señor, ¿no recuerda eso? Sí, que ellos necesitaban el alimento de la tierra y entonces lo tomaban, pero para que no apareciera como un robo, un hurto, seguramente con algunas radiaciones utilizaban la tierra. Pues, actualmente vienen gente de otros mundos y traen, todas ellas vienen en alguna forma de cooperar, todas ayudan en alguna forma de promover. Así es, actualmente se está formando ya fuera del mundo tierra. Se está fabricando, dijéramos, la sexta raza del mañana. Se han llevado ya y se siguen llevando lo mejor de la segunda. Los extraterrestres están cargando con gente de otros mundos para cruzarla con gente de otros mundos. Es un poco la cuestión esta de la formación de la sexta raza. Digo que actualmente hay muchas gentes que están desapareciendo. Están siendo llevadas a otros mundos. Afirmo que esas gentes son llevadas con el propósito de cruzarlas, dijéramos, en humanidades planetarias diferentes.
El resultado de tales cruces será traído de regreso a la Tierra después del gran cataclismo. Así pues, ese nuevo tipo de gente aparecerá en la Tierra purificada del mañana. Será la sexta raza raíz. Por lo tanto, la futura Jerusalén, de la cual habla el Apocalipsis de San Juan, tendrá un pueblo nuevo, un pueblo santo, maravilloso, extraordinario. Así pues, ya se está formando la sexta raza raíz, como gentes que están siendo llevadas de la Tierra, que están siendo cruzadas con habitantes de otros planetas. Y eso es bastante interesante, ¿verdad? Esto es lo que yo quería aclarar. ¿Están siendo llevados hombres y mujeres? Sí, tripulaciones de barcos han desaparecido, aviones han desaparecido, gentes que de la noche a la mañana no se sabe más de ellos, y han sido llevadas a otros mundos con el propósito de cruzarlas con gente de otros planetas. Pero es gente muy especial la que se lleva. Bueno, gente más o menos sana. Lo que se trata es de sacar lo mejor, la simiente, la semilla, para cruzarla con otras razas, con otras gentes, otros mundos. Traer más tarde sobre la faz de la Tierra un tipo de humanidad mejor. Ese nuevo tipo de humanidad, quizás esta raza, va a aparecer dentro de millones de años aquí. Demora unos cuantos siglos. Podría decir algo más de 1 millón de años. Pero aparecerá un día sobre la faz de la Tierra. Pero ya En una Tierra transformada. ya aparecerán, son descendientes de esos que se llevan, porque esos ya desaparecerán. Claro está que sí, aparecen los descendientes, por eso hablo claro, el resultado de los cruces, el resultado de tales cruces, será la humanidad del futuro, la humanidad de las sextas razas raíz. Hemos tenido 5 entonces. Sí, hemos tenido, sí. Los lemures, los atlantes. Mucho más antes de los lemures están los hiperbóreos, y antes de los hiperbóreos está la gente de la raza polar. Primero fue la raza polar o protoplasmática, segundo los hiperbóreos, tercero los lemúricos, cuarto los atlantes, quinto son los áridos que pueblan actualmente la faz de la Tierra. La sexta raza será para el futuro, aparecerá después del gran cataclismo. Maestro, ¿a qué se debe que en la Tierra haya diferentes razas, que haya blancos, que haya negros y amarillos, siendo que el cruce no es posible que entre blancos salga algún día un negro o que entre negros salga blanco? ¿Para qué ser esas diferentes razas? Pero las diferentes razas son necesarias, ¿no? Y esos diferentes colores pues se deben también a las diferentes latitudes y longitudes de las gentes que han vivido sobre la Tierra, ¿no? En el África predomina pues la raza negra, ¿no? En Europa, por ejemplo, la raza blanca. Pero no se debe a que los negros han venido de un determinado planeta y los blancos de otro, los amarillos de otro. No, absolutamente. Se debe esos distintos colores de las razas a las distintas latitudes, a los diversos meridianos de longitud, etc. Es cuestión de épocas, cuestión de latitudes, etc. Todo esto es bastante interesante, ¿verdad? Vale la pena estudiarlo. Ahí iremos escribiendo distintos libros sobre el particular. En todo caso, estos estudios son largos, profundos. Actualmente estoy escribiendo la doctrina secreta de Anáhuac. Será el mensaje de Navidad para el año 1974-75. ¿Quién es Anáhuac o quién era Anáhuac? La doctrina secreta de todo el valle de Anáhuac es bastante extensa, ¿no? Porque tenemos que conocer, tenemos que poner sobre el tapete de actualidad todo el mensaje del Señor Quetzalcóatl. ¿Mexicano? Cristo mexicano, el Quetzalcóatl. Tenemos que poner sobre el tapete de actualidades mundiales el mensaje del Señor Quetzalcóatl. Toda la cosmología de los magos. ¿En qué época vivió él? Muchos miles de años antes de que la América fuera descubierta. Así pues, hay que divulgar la doctrina secreta de Anáhuac, hacer conocer a fondo los misterios esotéricos que se encierran en el México antiguo.
que hay una gran sabiduría que será difundida en toda la redondez de la tierra. Nosotros haremos conocer esa gran sabiduría para bien de todo el pueblo. El calendario azteca encierra mucho más sabiduría de la que le han atribuido. Hasta ahora no ha podido ser comprendido íntegramente, empezando porque está tal calendario fundamentado en el sistema trigegesimal. El vegetarianismo y el experimento del perro. Pues bien, como les estaba diciendo, al intentar subir por la calle, presentaba yo tales síntomas de debilidad que francamente hasta me alarmé de mí mismo. Los mismos síntomas de debilidad del susodicho animal de mi experimento. Entonces no me quedó más remedio que llamar aquí a la señora mía para que ella me preparara un pedazo de carne asada. Me lo preparó y lo comí. Y después me sentí muy bien, reconfortado. Desde entonces cancelé el sistema vegetariano por inoperante y perjudicial. Advierto que duré 5 años vegetariano. Resultado, fracaso absoluto. Mucho más tarde murió por ahí cierto caballero cuyo nombre no menciono, de nacionalidad alemana, maestro de una escuela, de Mazdasna. Los síntomas que presentó aquel señor vegetariano fueron los mismos del perro. Y repito, falleció. Conocí también a Lavagnini. Era astrólogo, yogi y no sé qué más. Vegetariano insoportable. Presentó los mismos síntomas de debilidad del perro de mi experimento y murió. Después murió otro señor que era maestrito por ahí de otra escuela. Presentó los mismos síntomas de debilidad del perro. Así pues, el perro me sirvió de medida para conocer a los vegetarianos. En cierta ocasión, por ahí una señora que tiene una fábrica que produce un refresco, que ahora no quiero citar para no denunciar públicamente a la señora de nacionalidad española. Me llamó, yo la visité, me pidió que la tratara magnéticamente. Estaba muy débil, terriblemente débil. Vegetariana insoportable. Presentaba los mismos síntomas de debilidad del perro. Cuando yo le dije a aquella señora lo del vegetarianismo, cuando le conté mi experimento con aquel pobre animal y lo que a mí me había sucedido, me disparó, dijéramos, me espetó a boca de jarro la siguiente pregunta. ¿Y cuáles son los síntomas de debilidad? ¿Cómo se procesan? ¿Usted los vio? ¿Cuáles son? Mi respuesta, los mismos que usted está presentando en este momento. La señora, pues, quedó atónita, confundida. Creí que verdaderamente se fuera a transformar, que volviera pues a la carnecita, que no siguiera violando el sistema, que no siguiera violando la ley del eterno autoegocrático cósmico común. Desgraciadamente sus compañeras de secta, porque realmente han hecho ya las gentes aquí en México del sistema vegetariano una religión de cocina, una religión estomacal, pues la convencieron para que siguiera en el experimento. Hace pocos días me trajeron la noticia que la señora está muy grave en una clínica, que está muriendo. No sé si a esta hora ya haya muerto. Así pues, el resultado, los experimentos sobre el sistema vegetariano, tal como los he hecho, me han llevado a la conclusión de que no sirve. Por eso no soy vegetariano. Considero que las proteínas animales no pueden ser reemplazadas jamás por las proteínas vegetales. Podríamos consumir alimentos como el aguacate, que dice Yogananda que reemplaza a la carne, y nos convenceríamos de que realmente no la reemplaza. No quiero decirles con esto que seamos carnívoros en un 100%, porque eso sería absurdo. Necesitamos una vida equilibrada. Necesitamos por lo menos sí un 25% de carne entre los alimentos. Así viviremos bien. Así seguimos con el sistema vegetariano, fracasaremos inevitablemente. Esa es mi respuesta. ¿Quieres agregar? Sí. Los ayunos
de 30 días o 40 días son aconsejables, son buenas para la salud o no? Ayunos de 40 días solamente para maestros como Jesús de Nazaret. Pero cualquier hijo de vecino que se vaya a poner en un ayuno de esos, pues puede fallecer. Y sería muy lamentable tener que cantarle el requiem in paz a nuestros pobres hermanos gnósticos antes de tiempo. Por lo tanto, no es aconsejable. Sin embargo, hay épocas en que se pueden realizar ciertos ayunos, pero el máximo serían 9 días, a condición de tener una salud correcta, después de previo examen médico. Eso es todo. Porque es un lujo ayunar, no todas las personas pueden tener el tiempo apropiado y después levantar el ayuno correctamente, con las medidas adecuadas. Así Bueno, es. quiero- Ese es un lujo que muy pocos se pueden dar. Pero sí es una medida de desintoxicación del cuerpo. Sí, eso es cierto. Bueno, quiero agregar una cosa, ¿no? Claro. Que- Hable el doctor Juárez aquí de la grabadora. Bueno, voy a decir algunos principios demostrables ya, que las proteínas vegetales no contienen ni triptofano, ni contienen alanina, sustancias que las ha creado la naturaleza antes de que el hombre tuviera uso de razón. Ahora, los niños hasta cierta edad, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo, necesitan indiscutiblemente esto. Los adultos pueden combinar, por ejemplo, un régimen vegetariano cuando sean artríticos, y pueden combinarlo como lo hacía un maestro hace muchos años, en que era vegetariano toda la semana y vivía en un oasis, ¿no? Entonces iba a un pueblo en donde se tomaba un caldo de huesos, porque no tenía dinero, era pobre y era vegetariano toda la semana y se tomaba su caldo de huesos en el sábado o el domingo que bajaba a la ciudad. Cuando ya se pasa cierta edad, en donde hay artritismo por la misma herencia que nos han legado nuestros ancestros, y se puede combinar ese régimen sin violar el proceso autocrático cósmico común, o alimentación recíproca entre los seres y dentro de los seres, que está desde el plancton en el mar hasta el tiburón. Y en la tierra pues están las plantas, los herbívoros, los carnívoros, y a su vez los carnívoros son destruidos por los microbios, por los gusanos, y se procesa el círculo que no se puede violar, porque ciertas sustancias que tienen los carnívoros, o sea, los mismos animales carnívoros o herbívoros que ya sintetizaron en el músculo, no están en las plantas, porque es un proceso en que interviene la médula espinal y el semen de los animales, que a su vez son comidos por los hombres. O sea, es como si le quisiéramos quitar también a los gusanos y a los microbios nuestros cuerpos humanos, pues entonces se rompería el círculo también, No hay ningún hombre que no haya pasado, precisamente hasta los grandes maestros han tragado tierra, que se llama. Maestro, hay una pregunta que está flotando en el ambiente con relación a una frase tal vez de nuestro Señor Jesucristo, que decía que era más fácil que pasara un camello por el ojo de una aguja que un rico se salvara. ¿Usted quiere explicarnos en qué forma esto es simbólico y en qué se contrapone la riqueza material con la revolución espiritual? Pues hay que saber entender las palabras del Cristo, ¿no? Indudablemente no solamente se les refiere a Jesús de Nazaret a los bienes materiales, sino a la cuestión del intelecto. Muchas gentes tienen el riquísimo intelecto y jamás les atraen los asuntos espirituales. Por eso más fácil pasa un camello por el hueco de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Hay otros que tienen una mentalidad muy sencilla, que son simples y con facilidad entran en el camino. Así pues, las palabras del maestro no se refieren exclusivamente a los bienes terrenales, sino a la cuestión intelectual.
También es cierto y de toda verdad que hay avaros, hay individuos que tienen almacenadas riquezas. Y claro, nunca entran en la senda por estar apegados a sus bienes. Desde ese punto de vista eso es exacto. Pero se puede tener riquezas, se pueden tener dinero sin que por eso se deje de entrar al reino de los cielos. Tengas en cuenta que el conde de San Germán, por ejemplo, poseía riquezas incalculables. Tengas en cuenta que Cagliostro podía transmutar también el plomo en oro y hacer diamantes de la mejor calidad. Tanto uno como otro poseyeron todos los bienes de la tierra. Sin embargo, estaban dotados de una tremenda espiritualidad, porque eran maestros resurrectos. Así pues, la cuestión está no en tener y en no tener los bienes materiales, sino en saberlos administrar y no apegarse a ellos. El conde de San Germán lo enseñó con su ejemplo. Pronto aparecía como multimillonario, rico, archimillonario, como cuando se presentó él ante Luis XV. Sin embargo, tiempo después lo ven en una humilde buhardilla, viviendo como cualquiera. No porque no tuviera dinero, no porque no tuviera riquezas. Lo llamó el gobierno de Francia para ofrecerle un empleo. Su respuesta fue: no necesito el empleo, lo agradezco mucho. Soy un príncipe y poseo una rica fortuna. Claro, todo el mundo quedó desconcertado. Cuando desencarnó, cuando se dice que desencarnó, porque él no desencarnó, cuando se hizo pasar por muerto, su discípulo más cercano le vio pues en un cuartucho ahí de mala muerte, de tintas que fabricaba para pintar sedas, y hasta con medio enfermo, con gota y no sé qué más. Murió, lo llevaron al panteón. Tiempo después alguien abrió la tumba y no encontró nada. Allí no estaban ni los huesos de San Germán. Aparecía años después otra vez en París, lleno de vida y asombrando a todo el mundo. Sí, pues, esos maestros se hacen pasar por muertos por la tierra y manejan todos los bienes de la tierra sin pegarse a ninguno. La verdad, pues, del gran Kabir Jesús no se refiere exclusivamente a los bienes terrenales, sino a la cuestión del intelecto. Hay muchos que tienen un intelecto poderoso, pero no les interesa la espiritualidad, no les interesa el esoterismo. La mente de ellos está demasiado complicada. Hay otros que tienen bienes terrenales, están tan apegados a los bienes terrenales que tampoco les interesa la espiritualidad, porque quieren más sus bienes terrenales. Pero los bienes terrenales no son todo. Amplíese el concepto hasta abarcar el intelecto. Sobre la palabra mal empleada del vegetarianismo, si están ingiriendo proteína animal usando la leche, derivados y el huevo, productos de granja. La FAO pone como patrón la caseína de la leche y la albúmina del huevo, y no pone la carne por ser muy pesada, demasiadas proteínas, las macromoléculas muy grandes, ¿no? Entonces, si la persona vegetariana está ingiriendo esa proteína, entonces no va a haber debilidad. Bueno, he escuchado la pregunta y con el mayor gusto pues me apresuro a responderla. Todo lo que diga la FAO pues, y lo que digan en general los diversos sistemas que en una o en otra forma defienden al sistema vegetariano, indudablemente tiende a justificar al mismo sistema. La cruda realidad de los hechos es que no hay nada que pueda reemplazar a la proteína de la carne, aunque se inventen innumerables teorías en ese sentido. Así pues, indubitablemente las proteínas de la carne vienen a ser el fundamento pues, para la vida celular orgánica. Eliminarla por satisfacer tal o cual teoría, porque tal o cual hipótesis afirma que mediante esta u otra sustancia se puede reemplazar la proteína animal, resulta completamente absurdo.
Cuando yo fui vegetariano usé precisamente todas esas teorías, usé todos esos modismos, sistemas, procedimientos para reemplazar a la carne. Y en nombre de la verdad debo decirles que con ese sistema fracasé totalmente. Además me ha tocado ver morir a muchos. He conocido muchos vegetarianos fanáticos. Nunca he hallado uno sano. Todos son enfermos. Ahora dejo la palabra aquí al doctor Jacinto Juárez, que es un gran médico, para que en nombre de la verdad él dé su concepto y el punto de vista clínico. Bueno, centrando a la pregunta que hizo ella, puedo afirmar que el fierro, el hierro, contenido en la miohemoglobina, en esa macromolécula, tiene una vibración electrónica superior a la que tiene el hierro de las semillas, el hierro de las hojas y el hierro de los vegetales, en el mismo proceso, o sea, en que están imbricadas las pirámides alimenticias. El hierro que está en los minerales y que es absorbido por los vegetales, que a su vez pasa a los herbívoros, y los herbívoros a su vez siguen a los carnívoros. El hierro que está en las capas de la Tierra tiene menos electricidad, dado que incluso el electrocardiograma, el electroencefalograma, se deben precisamente a la radiación del hierro, que está en resonancia con el hierro que forma el centro de la Tierra, porque la Tierra tiene en su centro hierro, después tiene, níquel, después tiene aluminio y luego sílice, y arriba están las cristalizaciones en la corteza terrestre de todo tipo, minerales, vegetales, animales y humanas. Entonces el hierro que contiene el músculo de la carne tiene electrónicamente, incluso el que contiene el hierro de la sangre de los humanos, de los bípedos tricerebrados, tiene una carga diferente. Incluso el de un bípedo tricerebrado que haga maituna, que empiece a hacerlo, y de un bípedo, tricerebrado, que no haga el maituna, la electricidad es diferente. Eso lo estoy demostrando en la cámara de Faraday. Por eso también los vegetarianos tienen una electricidad completamente electrónicamente, no sirve, ¿no? Es una electricidad como están descargados de ese hierro que lleva la miohemoglobina. Ahora, hay diferentes tipos de carnes. Por ejemplo, de las más tóxicas, pues consideraremos la de los herbívoros, ¿no? La res, que es herbívoro, comparada con la del pescado, que no tiene comparación. La del pescado es la mejor carne que hay, cuando está fresca y cuando está seleccionada. Es la mejor miohemoglobina, puesto que están en el depósito de hidrógeno, que es el océano. Entonces la carne del pescado es superior a la de las aves, incluso pero cada una tiene su jerarquía, ¿no? De densidad, puesto que una está debajo del agua, otra está en la tierra y otra está en el aire. Todas son necesarias. Pero hace rato también usted dijo que era necesario para ciertas personas artríticas, por ejemplo. Bueno, en ese caso sí. Bueno, pero ya son casos particulares en que debe darse una dieta especial, en que pueden tener pescados, carnes blancas, no rojas en ciertos momentos, ¿no? Pero en realidad lo que necesita el hombre es toda la jerarquía de hierros en la alimentación. Hierros de aire, de tierra, de mar, incluso hierros también minerales. El hombre necesita todas las radiaciones del universo. No nada más lo físico, sino también la radiación, por ejemplo, del sol, los baños del sol, los baños de tierra, los baños de agua, todo necesita el hombre. Y dentro del proceso, hasta que llega al límite que se tiene que decidir por los dos caminos, ¿no? Porque ¿de qué sirve que un vegetariano sea vegetariano si es un formicario? De nada sirve. Ahora hay maestros que se pueden dar el lujo de ser vegetarianos cuando lo creen conveniente a su cuerpo. Como lo hacía el maestro que dije al principio, ¿no? Era vegetariano en la semana y tomaba su caldo de huesos en el mercado, ¿no? Le decían preparen un caldo y se lo tomaba, ¿verdad? Cuando creía conveniente, y cuando no creía no lo tomaba tampoco.
La práctica del gran arcano, he escuchado dos teorías. La una que cuando se practica el gran arcano con pasión, con amor, puede haber una mejor transmutación. De otra parte, hay quienes sostienen que el gran arcano debe practicarse libre y exento de todo tipo de pasiones. ¿Cuál es la verdad? En todo esto hay grados y grados. Incuestionablemente no podemos exigirle al animal que no sea pasional, puesto que es animal. Lo que sí sucede es que los estados animálicos, los impulsos inferiores, deben ser eliminados. Mas esto se va realizando en una forma progresiva, didáctica. Sería absolutamente imposible conseguir que un par de bestias fueran santas de la noche a la mañana. Hay que empezar primero por lo animal y después vendrá lo espiritual. Y así está dicho también hasta por el apóstol Pablo de Tarso. Se empieza pues a trabajar en una escala muy inferior de animalidad. Pero conforme se va avanzando en la rocallosa senda, pues los estados animálicos inferiores se van eliminando. Y la criatura se va depurando hasta que al fin se sublimiza completamente. Me viene a la memoria en este caso algo muy interesante. A pesar de la mística avanzada con la que yo realizaba mis trabajos, dijéramos, en la novena esfera, hace algún tiempo, recuerdo que hallándome por allá en Acapulco, me sucedió algo insólito. Fuera del cuerpo físico me encontré con un místico que parecía como de la Edad Media. Aquel intentó hacerme pues, los famosos estigmas en las manos. Con un clavo intentó perforarme pues las manos. Lograba avanzar con su clavo hasta cierto punto y nada más. Y de las palmas de mis manos brotaban entonces rayos y trayos. Mas no consiguió él lo que se proponía. Entonces me condujo pues a la iglesia gnóstica y me presentó ante un gran maestro. Mi real ser interior me acompañó. En aquella época todavía yo no tenía perforadas las manos astrales. Y dijo: aquí traigo a este maestro para el asunto de los estigmas. Dirigióse entonces el ser que estaba sentado ante la pila de agua bautismal, un andrógeno divino, directamente a mi real ser interior, es decir, a Samael mismo, a mi mónada particular. Y hablando sobre mí, le dijo: es muy fuerte y responde muy bien, pero debe cumplir mejor con el sacramento de la Iglesia de Roma. Yo dije: ya entiendo perfectamente, cumpliré mejor. Posteriormente pude regresar a mi cuerpo físico. Entendí lo que se me había dicho. Obviamente tenía yo que sublimar más todavía la energía creadora. Entonces ya, a pesar de que realizaba el coitus reservatus como un ritual, necesité sintetizarlo más, volverlo más extático, más divinal. Y así durante la práctica, recuerdo que ni siquiera me acordaba, dijéramos, de los órganos creadores ni del cuerpo físico, sino en sublime éxtasis místico realizaba el trabajo en la novena esfera. Ello dio por resultado, se refinó ese tipo de energías del sexo,
Y fue tal tipo de energía el que vino a formarme los estigmas en las manos y en los pies. Así triunfé. Más tarde ya, mucho más tarde en el tiempo, pasé más allá del trabajo en la novena esfera. Hoy en día ya estoy prohibido de trabajar, dijéramos, con el Sahama y todo. Sin embargo, esta prohibición no vino sino cuando ya conseguí la androginia de amonio sacras. Esa androginia se consigue cuando se desposa uno con su valquiria, es decir, con su alma espiritual. En el hombre ella es femenina, en la mujer es masculina. Como quiera que logré tal desposorio místico, ya pues el trabajo de tipo mágico, sexual, dijéramos, en la novena esfera, ya sería pues hasta cierto punto un poco absurdo, ¿no? Por el motivo de que ya tengo a las dos almas adentro. Estoy íntegro desde ese punto de vista. Así pues, vean ustedes cómo poco a poco se va uno refinando la energía y refinando el aspecto sexual. Se empieza en una forma grosera, burda, pero con el tiempo, conforme uno disuelve los elementos inhumanos, es obvio que tiene que irse espiritualizando, hasta que por último llega a una castidad absoluta. Así son las cosas, miradas tal como deben ser, porque no es posible exigirle a un par de principiantes que tengan la santidad de un Francisco de Asís. Coloquémonos en el terreno de los hechos concretos y prácticos. Maestro, quería hacerle otra pregunta. Es muy frecuente entre los hermanos gnósticos que cuando se están iniciando en la senda, sufren grandes decepciones por cuanto trabajan, por ejemplo, en la novena esfera, e inclusive están luchando por destruir sus agregados, sus egos, y no ven resultados positivos, resultados inmediatos. Estos resultados no se ven inmediatamente porque son muy demorados o porque los iniciados no tienen conciencia exacta para irlos notando paulatinamente se van produciendo. Lo último que has afirmado es lo real. Ciertamente, pues, quieren resultados inmediatos, ¿no? Y resulta que las cosas no son como la mente las quiere, sino como son. No se pueden ver los resultados inmediatos, hay que trabajar. Pero los resultados que hayan tampoco podrían percibirse si uno no ha despertado la conciencia. Solo despertando la conciencia va conociendo los resultados. Este es un trabajo de por vida. Esto no se logra de la noche a la mañana. Hay tiempos de terrible soledad, así, y sobre esa soledad hablaban los mejores iniciados. La noche espiritual de un Beethoven, la noche espiritual de un Mozart, la noche espiritual de un Jesús de Nazaret, la noche espiritual de un Hermes Trismegisto. Épocas en que uno se ve la más tremenda soledad, separado de toda espiritualidad. Arriba no lo reciben porque no lo merecen. Abajo tampoco lo quieren ya porque usted se ha convertido en el enemigo del yo psicológico. Total, anda como un infeliz sobre el barro de la tierra. La mayor parte fracasan en esa época de la noche espiritual. Los pocos que logran resistir verdaderamente triunfan. Mas son pocos, repito, los que logran resistir esa prueba tan dura. Maestro, para saber exactamente si nosotros llegamos a ese momento de la noche espiritual, ¿cuáles son sus características y manifestaciones para no irlas a confundir? Son muy prácticas y concretas. Falta de iluminación interna, aburrimiento, fracasos sexuales, fastidio, desesperación, materialidad en alto grado, ni un rayo de luz, ni una nota de esperanza, mundo sensorial nada más, aburridor, hasta la saciedad. Esos son pues los síntomas de la noche espiritual. Y fatalmente todos los hermanos que están en la senda tienen que pasar por esa etapa. Todos, absolutamente todos. Pasó un Hermes Trismegisto, pasó un Jesús de Nazaret,
pasó un Gautama el Buda Sakyamuni. ¿Por qué no quieren pasar ustedes? ¿Acaso tienen corona? Tienen que pasar. Ustedes o no les gusta. Si fracasan, peor para ustedes. Si tienen paciencia y saben perseverar, mejor para ustedes, porque entonces triunfarán. En los caminos iniciáticos todos los seres tienen que pasar exactamente por las mismas etapas y pruebas. Similarmente, sí, absolutamente igual. ¿No? Pero en forma, dijéramos, semejante, todos. ¿Se presentan en diferentes encarnaciones o quien ya ha pasado esa prueba la pasa definitivamente? Ciertamente, la noche espiritual solamente se presenta en una reencarnación. No hay necesidad de estarla repitiendo en distintas vidas. Beethoven la pasó y triunfó. Pienso que Beethoven no ha de repetirla en vidas posteriores. Ya la pasó. Eso es todo. A ver si esa noche espiritual ya la pasó o la tiene que afrontar en una encarnación presente. Los hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. Por sí mismos hablan los hechos. Si uno no es admitido allá arriba, si no goza de una verdadera iluminación, si se siente con un anhelo que no logra satisfacer, si abajo aquí en el mundo tampoco lo admiten, porque ya no es del mundo y sin embargo tiene que vivir en él. Si la vida se le vuelve árida, aburrida e insoportable, sin un rayo de esperanza, sin una percepción cívica, sin nada, es porque está en la noche espiritual. Esos son sus síntomas, repito. No gustan de buscar su revolución espiritual en grupo, que no les interesa asistir a lumiciales ni a cadenas. Buscan más bien su revolución en forma particular. ¿Qué es más conveniente y productivo? La autorrealización es algo demasiado individual, muy de cada uno. Mas debemos tener en cuenta los 3 factores necesarios para la revolución de la conciencia. Nacer. Esto solamente es posible trabajando en la forja de los ciclos. Morir. Es cuestión de disolución del yo psicológico. Pero sacrificarnos por la humanidad es amor. En alguna forma tenemos nosotros que luchar por nuestros semejantes. En los santuarios, por ejemplo, en los lumiciales, no. Existe la oportunidad para sentir. Con el hecho mismo de tomar parte de una cadena de curación para ayudar o para sanar a otro a distancia, estamos nosotros prestando un servicio impersonal. Con el hecho mismo de asistir al santuario, ayudamos con nuestras fuerzas, dijéramos, a los demás. Porque en cada santuario se forma un centro magnético especial. Es claro que tal centro es vital para la conciencia, porque en tal centro se puede practicar la meditación, en tal centro se puede estimular a la esencia. Por eso esos centros son tan cardinales y definitivos para la nueva era del Acuario. Conviene asistir siempre a los lumiciales, no tanto por nosotros, sino por los demás. Eso es todo. Tanto a las criaturas encarnadas en cuerpo de hombre o cuerpo de mujer. La noche espiritual es para todos, para hombres y para mujeres. Puede durar meses como puede durar muchos años. El tiempo varía. La mayor parte huyen, se entregan a la bebida, a las drogas, se escapan. Raros son, repito, los que tienen la suficiente fortaleza y tenacidad como para llegar hasta el fin. Esos que perseveren serán salvados. Esos que perseveren llegarán a la iluminación. Esos que perseveren avanzarán por la senda de la iniciación. Eso es todo. Maestro, ¿qué fórmula le podría dar usted a las criaturas que pasan por ese trance para que salgan de él lo más pronto posible? En medio de la soledad y del silencio, en medio del dolor y de la aridez, ante el aburrimiento y la vacuidad, no queda más que una sola vía, la de la meditación.
Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, adviene lo nuevo. Hay que agotar el proceso de pensar durante la meditación. Agotado tal proceso, adviene entonces lo nuevo. Si logramos nosotros en la mente la irrupción del vacío iluminador, pues recibiremos iluminación. Y esto nos reconfortará enormemente. En tiempos de la rigurosa tentación, dice don Fray Miguel de Molinos, en su guía espiritual, hay que sumergirse dentro de sí mismo, en profunda meditación. Quien quiera salir triunfante, pues, de la noche espiritual, que se entregue a la meditación de fondo. Eso es todo. Maestro, usted está ahora diciéndonos que la meditación es prácticamente dejar la mente en blanco, pero hay otro sentido de meditación que por el contrario es muy dinámico, que es concentrarse y pensar sobre un tema, lo cual indica una dinámica mental. ¿O es que hay dos tipos de meditaciones? Existen muchos tipos de meditación, pero si es que nosotros queremos aprender lo real, si es que nosotros queremos experimentar la verdad, si queremos sentir en nuestra psiquis ese elemento que transforma radicalmente, necesitamos de la quietud y del silencio de la mente. No se trata de poner la mente en blanco, porque eso verdaderamente es absurdo. Lo que se requiere es llegar a la quietud y al silencio de la mente, y eso es diferente. Pero poner mente en blanco resulta en el fondo, y perdóneseme la palabra, hasta estúpido. Se necesita algo más que esa estupidez. Se necesita quietud y silencio de la mente. Cuando el proceso del pensar ha quedado agotado, la mente queda quieta y en silencio. Y entonces adviene lo nuevo. No se trata de combatir a los pensamientos que lleguen para que la mente quede quieta. No. Lo que se trata es de contemplar a esos pensamientos. De comprender. Contemplar esos deseos. Entender. Contemplar todo y entender a todos los recuerdos que lleguen a la mente. Conforme va uno comprendiendo todo eso que viene al entendimiento, entonces lo puede ir trascendiendo. En una palabra, supongamos que viene a la mente el recuerdo de una escena de ira en la calle. ¿Qué haremos? Tratar de comprenderla. Y después de comprenderla, ¿qué? Olvidarla. Luego surge otro recuerdo. La conversación con el compadre o con la comadre. O con el vecino. ¿Qué hacer? Rechazar. Absurdo. Entonces, ¿qué? Meditar y comprender. ¿Comprendido? Olvida. Que surge el recuerdo de una partida de fútbol. ¿Qué hacer? ¿Rechazarla? No. ¿Qué hacer? Repito, comprender la futilidad de aquello, la vanidad de aquello. Una vez comprendido a fondo, olvídenlo. Y así todo ese desfile de pensamientos, de deseos, de sentimientos, de recuerdos, etc., tienen un principio y tienen un fin. Cuando esa cinta de recuerdos, deseos, pensamientos, emociones, etc., ha terminado, la mente queda quieta y en silencio. Entonces advienen los nuevos. Y si no advienen, diríamos, si a pesar de creer que ya estamos en quietud y en silencio, nada sucede, ¿qué pasa? Sencillamente no hemos llegado a la quietud absoluta en todos los niveles de la mente. Entonces, no nos queda más remedio que descender hacia niveles más profundos. Quiere decir que hemos llegado a la quietud en el nivel meramente intelectual. Debemos pasar entonces a la quietud en el segundo nivel. Retar a la mente. Preguntarle por qué no se quiere estar quieta. ¿Por qué no quiere el silencio? La mente responderá con cualquier pensamiento, con cualquier imagen. Nosotros debemos tratar de hacerle comprender a la mente la futilidad de sus inquietudes, su vanidad. Entendido eso, pasamos a un tercer nivel. Comprender, pues, hacerle comprender a ese tercer nivel la necesidad de estar quieto. Y así sucesivamente de nivel en nivel, hasta llegar al 49. Si lo logramos,
Si conseguimos que cada uno de los 49 niveles obedezca, entonces quedará la mente quieta y en silencio. El resultado será que la esencia se desembotelle dentro del intelecto para experimentar eso que transforma radicalmente, lo nuevo, lo real. De esa forma, pues, iremos poco a poco saliendo victoriosos de la noche espiritual. No se trata, pues, de poner la mente en blanco, repito, porque eso es completamente absurdo, sino de lograr la quietud y el silencio de la mente, que es diferente. Y si a pesar de todas nuestras prácticas la mente no quiere quedar quieta y en silencio, habremos de recriminarla, de regañarla, de hacerle ver sus errores, hasta de castigarla. Ella no le quedará al fin y al cabo más remedio que obedecer. Y quedará quieta y en silencio. Vendrá el éxtasis, el samadhi. La esencia se liberará entre el intelecto para experimentar lo real. Así, verdaderamente así es como logramos nosotros salir de la noche espiritual. De algunas plantas estimulantes como la marihuana son útiles para alcanzar el desdoblamiento, por ejemplo, en forma más rápida. Los elementos de las drogas resultan perjudiciales. Téngase en cuenta que la marihuana y muchas otras drogas son subjetivas 100%. Es cierto que mediante los hongos alucinantes, mediante el cáñamo indio, mediante el LSD, el ácido, hay un ácido por ahí, ácido lisérgico, etcétera, se consigue, dijéramos, desdoblamientos. Sí, pero son de tipo subjetivo e inhumano. Se penetran las infradimensiones de la naturaleza y del cosmos. No conducen a la auténtica iluminación objetiva trascendental. Son pues un fracaso. Aquí en México tenemos nosotros el peyote, o peyote. Es muy diferente. Él coopera así con la meditación. No forma hábito de ninguna especie. Es muy exigente en cuestión de castidad. En modo alguno ayudaría el peyote, por ejemplo, a los lujuriosos. Y tiene sus reglas. El maestro Huiracocha habla sobre el peyote. Cuenta cómo el maestro Rasmussen, dentro del templo de Chapultepec, lo utilizó para provocar un desdoblamiento. Es la única planta recomendable, pero eso es para los hombres castos. Y a condición de no abusar de... Un estudiante que quiso usarlo por tercera vez, después de haber recibido grandes instrucciones, fue llamado al orden por los señores del karma. Se le prohibió continuar con él, dijéramos, abusar de él, para ser más claro. Así pues, el peyote es útil, pero hay que saberlo usar, no abusar de él jamás. Pero en cuanto a las demás drogas, no digo nada. Al peyote no lo podemos considerar droga. Es una planta inofensiva que no forma hábito de ninguna especie y que solamente coopera con la meditación cuando se sabe meditar. Alguien podría consumir 1 kilo de peyote y no tener ningún resultado. Otro podría mascar un pedacito, unos cuantos gramos de él y obtener un resultado extraordinario. Entonces está que se sepa meditar. Él coopera con el que sabe meditar y con el que es casto, de verdad. Pero como eso no se consigue por allá en otros países, naturalmente no podríamos en modo alguno recomendarlo, porque ¿cómo? Si en los países de Sudamérica no se consigue, en los de Centroamérica tampoco. Aquí en México se consigue, pero con dificultad. ¿El yagué, maestro? Sí, el yagué. Pues el yagué es demasiado drástico para las gentes que viven en el Putumayo y en el Amazonas, por allá en Colombia, ¿no? Muy difícil de lograr. Quien quiera verdaderamente conseguir el yagué tiene que internarse en las selvas más profundas, porque el yagué que traen en las ciudades no es yagué. Otras clases de plantas que no conducen a nada. Tiene sus exigencias también el yagué. Lo usan en determinado tiempo de luna llena. Lo mezclan con el guarú. Lo toman.
Pero eso es allá en las selvas más profundas. En las ciudades es inútil intentar tomar yaque. El yaque que traen en las ciudades no es yaque. No hay que perder el tiempo en tonterías. ¿Me permite agregar algo? Claro, Mira, habla el doctor Juan. en el Instituto Nacional de Neurología, yo estuve durante un año observando todos los experimentos que se hacían con las drogas, con los drogaditos. Todas estas plantas, estos alcaloides, una vez tomados, a veces en una sola dosis, hacen desaparecer la onda alfa. Si después de este video anhelas conocer más acerca del conocimiento gnóstico, te invitamos a suscribirte a este canal y si vives en Colombia puedes asistir a conferencias en los lugares que están en la lista en la descripción del video.